Del Antiguo Testamento, nosotros hemos heredado una práctica que era obligatoria para el buen judío practicante, que era el diezmo. ¿Y qué cosa es? Es dar un 10%, por eso era el diezmo, un 10%, un décimo de lo que se ganaba para beneficio del culto. Es decir, de la sinagoga, del sostenimiento de la religión y del sostenimiento de las obras de caridad que esa religión realiza, de las obras de bien que esa religión realiza. Entre los católicos no hemos heredado necesariamente el legalismo, la figura de que tengamos que contribuir con el 10%, ¿no? Pero eso no significa que nosotros no tengamos una responsabilidad para ser auténticamente generosos. ¿Generosos en qué proporción? No hay una norma en la Iglesia Católica, a diferencia de nuestros hermanos evangélicos que establecen efectivamente el diezmo, muchos de ellos, no todos, pero establecen el diezmo y dicen 10%, y eso les proporciona unos recursos muy importantes, y después nosotros nos quejamos de que los evangélicos tienen dinero, son muy imperialistas, etc. Hermanos, tienen dinero porque contribuyen, porque meten la mano al bolsillo y dan dinero. Y el católico, como la nuestra no es una religión farisea, en la tradición católica nosotros no tenemos un límite de cuánto tenemos que dar. Pero como consecuencia de eso, los católicos hemos generado el pésimo hábito de creer que tenemos que dar el mínimo indispensable. Y yo he hablado de esto, de lo vergonzoso que es que gente ponga unas cuantas monedas en el cepillo de donación el domingo en misa y después inmediatamente se vaya a un buen restaurante, a una heladería, a una confitería, a lo que sea, a gastarse 30, 50 veces lo que dio en la iglesia. Entonces, eso es algo sobre lo cual Dios le va a reclamar en su conciencia. Yo no voy a decirle esto es lo que deberían contribuir, tanto es lo que deberían contribuir. No, porque la iglesia no lo hace y yo tampoco. Existen algunas familias espirituales, algunos carismas o movimientos que alientan el diezmo entre sus miembros. Un diezmo que digamos es una parte de sus ingresos, no necesariamente el 10%, puede ser el 5%, 2%, otro porcentaje. Pero sigue siendo un diezmo, es decir, lo importante no es que sea 10%, sino que sea una cantidad fija de lo que uno gana. Y en el Brasil ha habido una pastoral muy interesante, a pastoral do dízimo, es decir, en portugués, la pastoral del diezmo, que ha tenido grandes frutos en muchas parroquias. ¿Por qué? Porque esta pastoral, y yo he tenido la ocasión de entrevistar al laico de Sao Paulo que creó esta pastoral, compartir cómo esta pastoral realmente cambia los corazones y abre a los católicos a la generosidad. Cuando se aplica en una parroquia, algunos parroquianos refunfuñan, oye, la iglesia que tiene dinero me quiere quitar el dinero, me voy a otra parroquia que no tiene pastoral. Muy bien, que se vaya, ¿no? Pero la gente que se queda y que decide muchas veces de mala gana comenzar a dar, encuentra después que dar es una enorme bendición y que es verdad que uno puede vivir de la providencia, como decía la Madre Angélica. El principal milagro no es que una iniciativa como EWTN, por ejemplo, que es el conglomerado de información y de comunicación católica más grande del planeta, haya subsistido y haya nacido solo con donaciones de individuos. No, decía la Madre Angélica. El milagro es que realmente se puede vivir de la providencia. Ese es el verdadero milagro. Y que los católicos creemos en la providencia y por eso es que procuramos ser generosos, por eso es que procuramos ser dadivosos y por eso es que buscamos dar más y más. Uno de los donantes católicos norteamericanos
que permite que un proyecto como ASI Prensa y Catholic News Agency salga adelante para la gran mayoría de usuarios y para el gran número de usuarios que lo reciben gratuitamente. Y que a veces deberían preguntarse, ¿hay algún valor agregado en esto? ¿Me ayuda de alguna forma? ¿No debería yo contribuir de alguna forma a esto que me hace bien? Pero simplemente lo hago por el bien de ustedes, hermanos. Nunca me han escuchado pedir dinero para mí o para ASI Prensa. Como una de las personas que sale en EWTN, me toca ayudar a este apostolado en el que creo firmemente, y me van a ver en video pidiendo la colaboración, la contribución de los católicos para el sostenimiento del canal de televisión y de radio. Pero nunca he solicitado dinero para ninguno de los proyectos que forman el conglomerado de ASI Prensa del que soy responsable. ¿Por qué? Porque creo que a los católicos no hay que darle excusas para decir, esta persona, como siempre, en la iglesia está pidiendo dinero. Y en la iglesia, efectivamente, constantemente se está pidiendo dinero. ¿Sabes por qué? Porque tú no lo das. Por eso piden dinero. Si tú dieras dinero, no te tendrían que estar recordando. Yo lo veo en las parroquias norteamericanas o alemanas o francesas o españolas o italianas. Estoy hablando de parroquias a las que voy en los países donde hay una cultura de la generosidad cristiana, que tiene muchos problemas de otro tipo, pero hay una cultura de generosidad cristiana. Dan no porque sean ricos, dan porque son generosos, porque saben que hay que dar. Y decía, esta persona norteamericana, este donante norteamericano que hace posible ASI Prensa, yo le pregunté una vez, ¿cómo aprendiste o cómo así decidiste en un determinado momento y comenzar a darle a la iglesia? Porque esta persona es de una extracción social modesta. Ha sido enormemente exitoso en su vida, pero comenzó de forma muy, muy modesta, trabajando muy duro. Y por su enorme inteligencia y habilidad, logró hacer una fortuna, verdaderamente una fortuna. Pero cuando yo le hice la pregunta, me respondió de esta manera. Miren ustedes qué interesante y qué edificante. Me dijo, mira, la conciencia de que yo tengo que ayudar a la iglesia con lo más que pueda, y es verdad que aunque tienen muchísimo dinero, contribuyen muchísimo, es decir, dan una proporción muy alta de sus ingresos a la iglesia católica, muchísimo más del 10%, más de la mitad la dan a la iglesia católica. Y él dice, mira, esto para nosotros fue algo fundamental inculcado por mis padres. Cuando yo tenía 12 años, mi padre, que ganaba $700 al mes, y aquí no importa qué cantidad de plata significaría hoy en día, simplemente tengan en cuenta las proporciones, ganaba $700 al mes, se comprometió a dar $2,000 al año a la parroquia. Miren ustedes de qué cosa estamos hablando. Es decir, estamos hablando de una persona que prácticamente iba a donar 3 de los 12 meses de su salario a la iglesia. Un padre de familia con una madre que se quedaba en casa y 8 hijos. Y este donante, que siempre ha sido enormemente generoso, me decía, mira, mi familia vivía para ayudar a la iglesia. Nunca nos faltó absolutamente nada, pero no íbamos, nunca hasta que yo me lo pude pagar, nunca fuimos a un restaurante, nunca fuimos a un cine, nunca fuimos a ningún tipo de diversión que no fueran las celebraciones, las kermeses, las tómbolas, los festivales organizados por la parroquia, porque de esa forma nuestro dinero iba a la parroquia. Pero imagínense ustedes, para este hombre nunca fue un trauma ver que sus amigos iban al cine y él no iba al cine,
ver que otras familias salían a comer a los restaurantes y la suya no salía, para ver a su padre dar una cantidad enorme a la iglesia. Él dice, mira, yo tenía 12 años y yo, cuando me enteré que mi padre se había comprometido, porque no lo anunció a la familia, lo supe por la parroquia, que se había comprometido a dar $2,000 ganando 700 al mes, yo comprendí, wow, o sea, mi papá es un católico de verdad. Y yo siempre he procurado contribuir lo más que puedo en la medida en que mis recursos han ido aumentando. Y efectivamente es un filántropo, es un donante muy importante, no porque sea uno de los más ricos de Estados Unidos, es una persona que le va muy bien, sino porque es uno de los que más da. Y en consecuencia, es alguien que verdaderamente está llegando al cielo a través de su generosidad. Y no comenzó a ser generoso cuando vio que ya tenía una determinada cantidad de dinero. Contribuir a la iglesia era parte de su presupuesto desde que ganaba una pequeña cantidad como mecánico de una empresa aérea en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. En consecuencia, el tema del diezmo puede ser una proporción, una cantidad fija o no. Pero lo que sí tienes que comprender es que tu responsabilidad es sostener a la iglesia y que tú no puedes ver una iglesia o una comunidad en necesidad cuando a ti te sobra algo, porque eso que te sobra se lo deberías estar dando a la iglesia. No lo digo yo, es la enseñanza del catecismo sobre lo que significa ser un adulto cristiano, y espero que la generosidad comience a marcar cada vez más nuestra realidad, porque parte de la razón por la cual muchas iniciativas apostólicas no despegan o no son posibles en parroquias o en movimientos es porque los católicos no somos suficientemente conscientes de nuestro deber de ser generosos con la iglesia. Que tengas un buen día.